encontramos para poder aprender sobre el teorema de la probabilidad total, ¿ya? Vamos a ver cómo esta se relaciona con las probabilidades condicionadas, que ya vimos anteriormente. Esta es la última clase de materia, de contenido. Las próximas dos clases se tiene que ver con resumir lo que vimos durante toda la unidad 1, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer un mapa mental donde vamos a dibujar y relacionar conceptos que son de probabilidad total y probabilidad condicionada. Y la clase siguiente vamos a hacer una evaluación y autoevaluación de los contenidos de la unidad 1, que son las medidas de dispersión y probabilidad total y condicionada, ¿ya? Entonces pongamos atención para que no nos perdamos. Lo que primero debemos saber es que el teorema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas. Partamos con el siguiente ejemplo. Se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso es 0,07 y durante un día seco es 0,004. En un periodo de 20 días, el tiempo ha sido el siguiente. Y nos muestran a continuación el clima de lunes a domingo para 20 días. ¿Qué podemos ver ahí? Tenemos primero dos tipos de clima, lluvioso y seco. Calculemos las probabilidades de cada uno. Entonces, si contamos los días lluviosos, que son todas las nubecitas que tienen agua, ¿cierto? Que tienen gotitas de lluvia, son en total 14 días. Entonces, según nuestro cálculo, son 14 días que son lluviosos. 14 días. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Probabilidad de lluvia, ¿cierto? O que llueva. Son los casos favorables. ¿Cuántos días son? 14. Y los casos posibles. ¿Cuántos días en total tengo? Son 20. ¿Eso cuánto me da? Me da 0,7. Entonces la probabilidad de que llueva es 0,7. Como ya tenemos la cantidad de días lluviosos y la probabilidad de que sea un día lluvioso o que llueva, ¿cuál es lo contrario? Que sea un día seco y la probabilidad de que sea un día seco. Entonces, si volvemos a ver nuestro clima, los que tienen sol son días secos. ¿Cuántos días secos hay en total? Hay 6 días secos. ¿Y cómo calcularíamos la probabilidad de que sea un día seco? Son los casos favorables, o sea, ¿cuántos días secos hay? Son 6. Y los casos posibles, ¿cuántos días totales tenemos? Son 20. Si 6 lo dividimos por 20, me da 0,3 o 30% si lo transformamos a porcentaje. Ahora, para que se nos haga más fácil entender lo que está pasando, vamos a definir ciertos sucesos y vamos a dibujar un diagrama de árbol. Lo primero que hacemos es definir nuestros sucesos. Sufrir un accidente o no sufrirlo y que sea un día lluvioso o un día seco. Si partimos en el centro con el día. Nuestro día, ¿cómo puede ser? ¿Cuántas alternativas tiene? Tiene 2, ¿verdad? Que sea lluvioso o que sea seco. Y si es un día lluvioso o un día seco, ¿qué posibilidades existen? 2, ¿cierto? Una, sufrir un accidente o no sufrir un accidente. Tenemos entonces nuestro diagrama de árbol terminado, pero nos falta algo. ¿Qué será? Las probabilidades. Acuérdense que en el ejercicio anterior sacamos la probabilidad de que sea un día lluvioso y un día seco. Escribámoslo. Fíjense bien, el día lluvioso es un 0,7 y el día seco un 0,3. Y además les pusimos el nombre del suceso que ya habíamos definido
anteriormente en esa parte. Ahora veamos las probabilidades de sufrir un accidente y no sufrirlo un día lluvioso. Si volvemos al ejercicio, en el enunciado dice que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente un día lluvioso es 0,07. Entonces, escribámoslo. Entonces, la probabilidad de sufrir un accidente es 0,07. Pero la probabilidad máxima es un 1, es el entero, que equivale al 100%. Entonces, si de sufrir un accidente es 0,07, ¿cuánto me falta para llegar a 1? ¿Qué hago? Al 1 le resto menos 0,07 y eso me da 0,93 o 93%. Ahora, volvamos al enunciado donde dice, y durante un día seco, la probabilidad de sufrir un accidente es 0,004. Escribámoslo en nuestro diagrama de árbol. Ya lo tenemos. Entonces, lo mismo que hicimos delante, el entero completo es 1, que equivale al 100%. Entonces, si tenemos que sufrir un accidente un día seco, es 0,004. Para llegar a 1, ¿cuánto me falta? O sea, 1 menos 0,004 es... De esta forma tenemos nuestro diagrama de árbol completo con las probabilidades. Ahora me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un accidente? ¿Qué debería hacer yo? Debo sumar la probabilidad de sufrir un accidente un día lluvioso más la probabilidad de sufrir un accidente un día seco. Ahora pongamos los valores que se relacionan con sufrir un accidente un día lluvioso. Primero, para saber esto tengo que saber primero cuál es la probabilidad de que sea un día lluvioso. Veamos. Día lluvioso y seco. Primero, lluvioso, 0,7. 0,7 y lo voy a multiplicar por la probabilidad de que haya un accidente, que sufra un accidente, pero en un día lluvioso. ¿Cuál es la probabilidad de sufrir un accidente un día lluvioso? Esta que está acá. 0,07 más, ¿cierto? Esto está acá. Ahora la de acá, sufrir accidente un día seco. Vamos, primero al día. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un día seco? Acá abajo, 0,3. Entonces, 0,3 por la probabilidad de que sufra un accidente. Vamos al día seco y la probabilidad de que sufra un accidente está acá arriba, ¿cierto? 0,04. Ahora definamos qué significa cada uno para que no nos olvidemos. Definimos cada valor. El día lluvioso, 0,7 por sufrir un accidente un día lluvioso, que es 0,07, más la probabilidad de que sea un día seco, 0,3, por la probabilidad de sufrir un accidente un día seco, que será 0,004. Ahora que tenemos los valores y qué significa cada uno, resolvamos. 0,7 por 0,07 es igual a 0,049 más 0,3 por 0,004 es 0,0012. Si eso lo sumamos, me da 0,0502. Pero eso lo vamos a transformar a porcentaje. ¿Y cómo lo podemos transformar a porcentaje? Multiplicando por 100, donde nos queda 5,02%. Ahora, la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un accidente? ¿Cuál será nuestra respuesta?
la probabilidad de sufrir un accidente es de un 5,02%. Ahora que ya vimos la probabilidad de sufrir un accidente, veamos el caso contrario. ¿Cuál será la probabilidad de no sufrir un accidente? Definimos los sucesos. La probabilidad de no sufrir un accidente, que está acá, se compone de dos cosas: de no sufrir un accidente un día lluvioso y de no sufrir un accidente un día seco. Realicemos los cálculos. Pongamos los valores que correspondan en cada lado. Entonces, veamos. La probabilidad de no sufrir un accidente un día lluvioso. Vamos primero. Día lluvioso. Día lluvioso, 0,7. 0,7. No me olvido del paréntesis. Por no sufrí un accidente ese día. Día lluvioso, no sufrí un accidente, es 0,93. Más probabilidad de día seco. Probabilidad de día seco, 0,3 por probabilidad de no sufrir un accidente ese día seco. No sufrí un accidente. 0,996. Definamos qué significa cada valor. De esta forma definimos los sucesos. Día seco, 0,7 por no sufrir un accidente un día seco, 0,93. Luego, esa probabilidad la sumo con la probabilidad de no sufrir un accidente un día seco. Para ello defino día seco, 0,3 por la probabilidad de no sufrir un accidente un día seco, 0,996. Ahora que ya sé qué significa cada valor, realizo el cálculo. 0,7 por 0,93 me da 0,651. Más 0,3 por 0,996 me da 0,2988. Ahora sumemos esos dos valores. Ahora para el 0,9498 transformarlo a porcentaje, debemos multiplicarlo por 100. De esta forma, la respuesta me quedaría: la probabilidad de no sufrir un accidente en este autobús, ¿cierto?, es de 94,98%. A raíz de los ejercicios que hicimos, ¿ustedes se subirían a este bus? ¿Por qué sí? ¿Por qué no se subirían? Piénsenlo y me dan la respuesta. Ahora Fabián nos dice algo. Dice, si un suceso se puede conseguir por más de un camino del diagrama de árbol, su probabilidad se obtiene sumando las probabilidades de todos los caminos que componen el suceso. ¿Será verdad lo que él dice o será mentira? Si es verdad, ¿por qué es así? Y si es mentira, ¿cuál sería la alternativa correcta? Piénsenlo y me dicen. Y si no entienden, me preguntan. Con esto damos por terminado la lección 2 de la unidad 1 de matemática. ¿Ya? Probabilidad total es el último contenido. Van a practicarlo con los ejercicios que salen en su guía. Están acá. Uno es de los calcetines y otro de las monedas. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es resolverlos con los pasos que salen ahí. Le toman una fotografía y me lo envían a mi WhatsApp para poder ver cómo van aprendiendo y si tienen algún error poder corregirlo, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos la próxima clase. No olviden su cuaderno y lápiz porque vamos a dibujar un mapa mental. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos.